Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos da la oportunidad de meditar sobre la vocación consagrada en este caso. También hay, naturalmente, una vocación laical, pero en este caso la vocación consagrada. Estamos hablando de la vocación de 4 de los apóstoles, Andrés y Pedro y Santiago y Juan. Hay que ver las cosas, como siempre, con los pequeños detalles que son muy significativos. En primer lugar, el Señor está evangelizando y está diciendo: se ha cumplido el tiempo. Es decir, está afirmando que la situación es urgente, se ha cumplido el tiempo. No se refería al fin del mundo. El fin del mundo aún no ha llegado y han pasado 2000 años. Se refería a la necesidad de evangelizar. La situación es grave, el momento es importante, se ha cumplido el tiempo. Y ese anuncio iba unido a una invitación a la conversión. Convertíos y creed en el Evangelio. Está cerca el reino de Dios. Lo hacía él, pero naturalmente necesitaba ayuda. Si él predicaba, le escuchaban los que le escuchaban. Si predicaban 12 separándose y yendo a sitios distintos, le escuchaban más. La situación era urgente, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos, convertíos. Bien. Primera cosa, por lo tanto, primer detalle importantísimo, la urgencia. Hace falta realizar una tarea y esa tarea tiene que ser realizada no por los ángeles del cielo, que hacen su parte, sino que tiene que ser realizada por los hombres que están dispuestos a colaborar con Cristo. Primer detalle. Segundo, el Señor se dirige a personas que tienen su vida o sus planes. Bueno, todos tenemos nuestra vida, me refiero que tienen su vida hecha ya. No sabemos la edad que tenían, la gente se casaba joven, pero sí sabemos que al menos San Pedro estaba casado y según la tradición tenía una hija. Bueno, al menos estaba casado, de eso sí que es seguro, porque tenía suegra y no se puede tener suegra sin estar casado. San Pedro estaba casado. Los dos eran personas que tenían ya una profesión y una forma de ganarse la vida. Y tenían unos proyectos, serían unos proyectos sencillos, pues quizá comprarse una barca más, bueno, quizá tener unas redes mejores para poder atrapar peces y que no se les rompieran. Sus proyectos, quizá comprarse una casita mejor de la que tenían su vida, sus planes, sus proyectos. No eran proyectos malos. Ninguno de ellos era un delincuente, un malhechor que tenía que ser rescatado de una vida de pecado. Eso ocurrió, por ejemplo, con San Mateo, que era un publicano, es decir, era uno que cobraba impuestos, pero robaba una parte de los impuestos y se lo quedaba a él. En este caso eran buena gente, trabajadores, que tenían su vida hecha o su vida encarrilada. Santiago y Juan probablemente eran más jóvenes y no tenían aún esa vida propia, pero su padre sí la tenía, es decir, estaban trabajando en la barca o en las barcas de su padre. Tenían, por lo tanto, también un horizonte
más o menos ya preparado. Seré pescador como mi padre tiene una barca, yo con mi trabajo podré tener una barca, me casaré, tendré mi familia, tendré mis hijos. El Señor no le pide a alguien que no tiene nada que hacer, que no tiene proyectos de vida, que no tiene horizonte, no le pide a esa persona, que no sé si existe, que le siga. Le está pidiendo a alguien que tiene un proyecto de vida, un buen proyecto, incluso una vida ya encarrilada, al menos el caso de San Pedro. El momento es urgente, hace falta que alguien colabore con esto. A ti, que ya sé que tienes tu vida, te lo pido, a ti. Vente conmigo, vente conmigo. Y ellos, dice el Evangelio, dejaron todo lo que tenían y se fueron con él. En el caso de Santiago y Juan, dice, dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. ¿Pero para qué? Lo dice muy claramente a Pedro y Andrés. Les dice, aprended, venid en pos de mí, que os haré pescadores de hombres. Utiliza la simbología del pescador, del que saca los peces del agua para ofrecerlos en la mesa como comida a los clientes, pero ahora ya no vas a pescar esos peces que todavía se pescan en el lago de Galilea y que están llenos de espinas, sino que vas a hacer algo muchísimo más importante, que es salvar personas para esta vida, para que tengan una vida mejor aquí y sobre todo para la vida eterna. 3 cosas, por lo tanto. Urgencia, llama al que tiene un plan de vida y le dice que su plan de vida, que es bueno, su plan de vida puede transformarse en algo aún mejor. Y esto puede parecer molesto o incluso ofensivo, pero es lo que dice Jesús. Tienes un plan de vida, Pedro, estás casado, tienes tu barca, Andrés, Santiago, Juan y después a los demás, tienes tu plan de vida. Yo te pido que me ayudes a hacer algo que es mejor que lo que tú vas a hacer. Miremoslo con objetividad. A tiempo pasado, no nos fijemos en esta persona concreta de ahora, a tiempo pasado, miremoslo con objetividad. San Pedro, bueno, ser pescador me pareció un oficio muy digno y el servicio que presta a la comunidad me parece un servicio útil. A mí personalmente me gusta muchísimo el pescado y respeto el trabajo que hacen los pescadores. Pienso en los que se tienen que pasar meses en un barco en alta mar para atrapar pescado que después, congelado o fresco, ponen en nuestras mesas. Creo que es un trabajo digno, importante. Pedro hizo algo más importante que ese trabajo importante, dejando sacar peces del lago de Galilea para dedicarse a evangelizar. Creo que todos diremos que sí, evidentemente que sí. Le costó un esfuerzo, le costó sacrificio. Su familia fue al menos relativamente abandonada, según la tradición. Su mujer le acompañaba, aunque no tenían relaciones sexuales. Pero su mujer le acompañaba, según la tradición, incluso su hija, repito, según la tradición. En cualquier caso, tenía un proyecto y lo dejó por algo mejor. Andrés, Santiago, Juan. ¿Qué habría sido de San Juan si le hubiera dicho a Jesús, mira, yo tengo mis sueños, conozco una muchacha, es muy bonita, me gusta mucho, y yo, esto de pescador, pues no es que sea lo mejor de mi vida, pero está bastante bien, mi padre está bien situado, yo tendré mi barquita mañana, me quiero casar, quiero tener mis hijos. Era algo digno, no estaba diciéndole quiero dedicarme a robar, no, era algo digno. Pero ¿qué hubiera sido de San Juan?
¿Qué habría hecho San Juan? Bueno, pues habría hecho algo importante como poner unos peces en la mesa de la gente. Pero ¿qué hizo San Juan? Lo que hizo fue muchísimo más importante sin comparación. Evangelista, autor de unas bellísimas cartas, el que cuida a la Santísima Virgen, el discípulo predilecto de Jesús, el discípulo amado por Jesús, visto por lo menos desde la fe, es muchísimo más importante sin comparación. Y visto desde el punto de vista humano, exactamente igual. ¿Quién se acordaría hoy, 2000 años después, de que existió un tal Juan, hijo del Zebedeo? ¿Cuántos Juan, hijo de Zebedeo, o hijo de Pepe, o hijo de Antonio, o hijo de quien fuera, había y han pasado a la historia como si no hubieran existido? Es decir, nada. Seguro eran personas buenas. Lo que hizo nuestro Señor fue llamarles para hacer un trabajo mejor. Posiblemente hubieran sido santos, no lo sé, pero desde luego de esta forma seguro que lo fueron. Es San Juan, es Santiago, es San Pedro, es San Andrés. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando me encuentro con un joven católico, no son muchos, por desgracia, cuando me encuentro con un joven católico y le digo, ¿has pensado en la vocación? En general, con rarísimas excepciones, la respuesta es, yo ya tengo mi proyecto. Quiero estudiar, o estoy estudiando, o he terminado mis estudios, estoy ya con una muchacha, me he enamorado de ella, ella me quiere a mí, tenemos un proyecto de vida, o todavía no tengo ninguna muchacha de la que me he enamorado, pero que tengo ese proyecto de vida, quiero ser médico, ingeniero, abogado o albañil. Bueno, quiero casarme, tener mi familia. Hablo de jóvenes católicos practicantes. El tener ya el proyecto de vida es como si se convirtiera en algo que no se puede remover. Esta gente tenía un proyecto de vida. No eran personas que estaban sentados en una plaza esperando a que alguien les dijera, ven y sígueme porque no tienes nada que hacer y porque no tienes ninguna ilusión por hacer nada. Tenían un proyecto de vida, que uno estaba ya casado. Ven conmigo, te necesito. Mira la urgencia, mira la necesidad. Mira que están como ovejas sin pastor. Mira que la gente ya no sabe que existe la vida eterna, que hay que anunciarles la buena noticia. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buena noticia. Y la buena noticia es que Dios te ama, que Dios nos ama y que nos abre de par en par las puertas del cielo con su sangre derramada por nosotros. Esa es la única noticia que merece la pena ser llamada buena noticia. Pero alguien tiene que decírselo. Alguien tiene que evangelizar. Pero entonces yo tengo que renunciar a mis planes. Pues sí, efectivamente. Para hacer algo mejor. Insisto que a alguno eso de hacer algo mejor le podrá resultar ofensivo, pero es la realidad. Esto fue lo que hizo nuestro Señor. Les invitó a hacer algo mejor. Ya no serás pescador de estos peces, sino que vas a ser pescador de hombres. Y esto es algo mejor. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tenemos miedo. Miedo a no ser capaces, miedo al fracaso y miedo también al sacrificio y al esfuerzo. Ese miedo es legítimo, el miedo es libre. Tienes miedo. ¿Qué tienes que hacer? Pues pedir ayuda. Señor, estoy dispuesto, cuenta conmigo, me doy cuenta de la necesidad inmensa de sacerdotes, de la falta de sacerdotes. En este momento en que estoy hablando, tengo 3 obispos, uno de ellos es un cardenal, que me han pedido que mande sacerdotes a su diócesis, que asumamos los franciscanos de María una parroquia. Es urgentísimo, la necesidad de sacerdotes es inmensa. Tú tienes tus planes y Dios no tiene planes sobre ti. ¿Te va a estropear la vida o te va a transformar la vida para que hagas algo mejor? ¿Tienes miedo?
Pide ayuda a Dios. Señor, tengo miedo a mi debilidad, tengo miedo al fracaso. ¿Tienes miedo al sacrificio? ¿Piensas acaso ingenuamente, quizá porque no conoces la vida, que tener una familia, tener hijos, el trabajo profesional en cualquier empresa no implica un sacrificio? ¿No implica un precio a pagar? ¿No implica un esfuerzo? Porque si piensas que casarte, tener hijos, ir a trabajar todos los días es algo que no supone nada de esfuerzo y de sacrificio, es que no conoces la vida. Claro que hay un esfuerzo y un sacrificio en ser sacerdote, pero es que también lo hay en estar casado. La única cosa que tenemos que hacer es pedir ayuda a Dios y, por supuesto, poner los medios para que esa gracia de Dios pueda dar sus frutos. La situación es urgente, tanto o más incluso que en aquella época. La situación es urgente. Están como ovejas sin pastor. Necesitan buenos pastores. La situación es urgente. El Señor se acerca a ti y te dice, vente conmigo. Sé que tienes tus planes, sé que tienes miedo, sé que dudas de tus propias fuerzas. Vente conmigo. Yo, dice Jesús, yo te haré pescador de hombres. Escuchemos esta palabra del Señor, esta llamada del Señor, que de verdad nos necesita y nos necesita mucho. Que así sea.